Algunos sienten apatía porque realmente desconocen tal vez lo que la Biblia dice al respecto. Otras personas lo verán como algo fantástico, como que alguien tenía una imaginación hiperactiva y escribió un montón de cosas raras, o de repente comió demasiado chile, estaba pasando por México y escribió algunas cosas el día siguiente porque, wow, las cosas que la Biblia dice acerca del fin de los tiempos, el fin del mundo. Para algunos, cuando empezamos a leer ese pasaje, ustedes saben lo que la Biblia dice, y su corazón empieza a latir más rápido, su respiración se acelera. Tal vez cuando ve un video en Instagram o en lo que antes miraba un video en TikTok o lo que sea acerca del fin de los tiempos, alguien tiene las respuestas y las está compartiendo y usted empieza a sudar, usted empieza a sentir un poco de nerviosismo, un poco de tensión, agitación por el simple tema del fin de los tiempos, de la venida del Señor. Es un tema preponderante en la Biblia. Así que hay que abordarlo tarde o temprano si uno quiere interactuar con la palabra de Dios. ¿Cómo debe afectarnos la idea del fin del mundo? ¿Cómo debe afectar al creyente en Cristo la idea del fin del mundo? Eso es lo que vamos a ver esta tarde con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu que hemos pedido y con la ayuda del apóstol Pedro que escribió esta carta. Pero primero, lo que vamos a ver no vamos a ver todo ese capítulo por si acaso, por eso leímos todo el capítulo para no tener que abordar todo el capítulo. Ustedes ya tienen el contexto. Vamos a enfocarnos en los versículos del 11 a 14 principalmente y vamos a mirar el futuro cercano, el futuro lejano y luego el presente. El futuro cercano, futuro lejano y luego el presente. Pedro hace la pregunta, ¿qué clase de personas no deben ser? Entonces, ¿qué clase de personas debemos ser a la luz de la venida de Cristo? Primero, antes de empezar a mirar estos versículos, por el simple hecho de haber tocado el tema y leído el pasaje, tenemos que despejar la atmósfera. Porque lo que pasa es que cada vez que leemos en la Biblia pasajes de advertencia acerca de la salvación, la condenación, etc., generalmente pasamos en modo de temor. Pasamos del evangelio a modo de la ley, de las obras, que debo portarme bien para estar listo porque si no, ¿verdad? O sea, ese nerviosismo empieza a cambiar nuestra teología sin querer. Cuando realmente esas advertencias de la Biblia son para ayudarnos a evaluarnos y confirmar que somos hijos de Dios. Y sabiendo eso, poder servirle con plena libertad porque tenemos la plena certeza de que vamos a estar con Cristo cuando nos muramos. Ese es el propósito de los pasajes de la advertencia. No es para que cada creyente dude de su salvación. No. Cuando un creyente está viviendo completamente contrario a lo que debe ser la vida de un creyente, todos alrededor de esa persona, y según la Biblia, esa misma persona debe hacer la pregunta, ¿seré o no seré? Porque mi vida no refleja que yo sea hijo de Dios. Ahora, no estamos hablando de las luchas con el pecado, etc. Estamos hablando cuando alguien ya decidió entregarse al pecado. Es otra situación, ¿ya? Y la Biblia tiene advertencias para todos para que no vayamos por ese camino. Porque ese es el camino, el entregarse completamente al pecado, olvidarse de Dios, apartarse de Cristo. Ese es el camino de los que se pierden. Ahí se revela que nunca le conocieron al Señor.
Pero Pedro no está escribiendo a esas personas. Pedro está escribiendo a creyentes en Cristo, creyentes verdaderos, creyentes que ya saben esas cosas. Nos ha dicho en el primer capítulo, sí, que confirmemos bien que somos del pueblo de Dios y de ahí ya sirvamos al Señor con libertad, con seguridad de nuestra salvación. Somos ovejas. Brevemente, estamos despejando la atmósfera un poco, porque hay muchas. Vamos a hablar de fuego, de destrucción, de condenación, de que Dios va a juzgar este mundo y las obras en ella, etc. Entonces, eso fácilmente nos va a poner en modo, nos va a hacer el cambio como del carro que nos pone en reversa y estamos ahora en modo de obras. Tengo que ser perfecto o el Señor no me va a llevar. No, nosotros, la Biblia enseña la salvación por gracia, por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hasta cuando estamos leyendo estos pasajes, tenemos que recordarnos, tenemos que respirar las verdades del Evangelio. Estoy seguro en Cristo. Claro, no lo voy a decir nomás, bueno, yo profesé una vez, yo fui bautizado, entonces yo estoy bien, yo voy al cielo. No, hay que evaluarse si fue real esa profesión, pero confirmando eso, podemos respirar. ¿Estamos bien? Somos ovejas y las ovejas todo el tiempo están en peligro. Y la oveja debe velar por sí mismo. La oveja no debe saltar de un precipicio. La oveja no debe comer la hierba que es venenosa, que le va a matar, etcétera, ¿verdad? Entonces, la oveja tiene que velar por sí. Pero ¿de quién es la responsabilidad de cuidar esa oveja? El pastor. Y si nosotros somos ovejas y Cristo es nuestro buen pastor, de Él depende que no saltemos de un precipicio, que no estemos comiendo la mala hierba, etc. Y Él dice, pueden leer en Juan, el buen pastor no pierde ninguna de sus ovejas, ninguna. Él las va a levantar todas en el último día. Entonces, lo que hay que confirmar es si soy oveja del buen pastor. Confirmando eso, puedo respirar. Claro, no debo comer esa hierba, no debo saltar del precipicio, porque va a haber problemas. Porque el pastor tiene tu vara y su cayado y los usa, ¿verdad? El padre tiene su cincho, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuerdos, pero podemos respirar. Nuestra salvación depende del Salvador, no de nosotros. No depende de que no seamos pecadores. Ser pecadores es lo que nos califica para la salvación. ¿Estamos bien? Entonces, vamos al pasaje. Porque también cada vez que escuchamos acerca del fin de los siglos en la Biblia, pasamos a modo de temor, terror, sufrimiento, angustia, persecución. No quiero pasar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a pasar todo? Y eso es lo que produce en nosotros los pasajes acerca del fin de los siglos. ¿Quién ha experimentado alguna vez eso? Que cuando sale un video o leyendo la Biblia, o sea, inspira un poco de terror. Hay cosas que no sabemos, no entendemos qué va a pasar, vamos a estar aquí, no vamos a estar aquí, todo esto. Bueno, ¿sabía usted que la venida de Cristo debe ser motivo de consuelo, de paz, de gozo y de esperanza para el pueblo de Dios? Entonces, si nos inspira lo otro, de repente estamos entendiendo mal lo que la Biblia dice acerca de la venida del Señor. Entonces, vamos a mirar un poco aquí en este pasaje y en la palabra para ver qué es lo que la Biblia dice. Obviamente no vamos a responder todas las preguntas hoy día, ni las podríamos responder. Y aunque pudiéramos, no tenemos el tiempo hoy de responderlas todas. Pero
queremos por lo menos entender cómo volver a hacer el cambio, ¿no? Y ponerlos en delante en lugar de reversa cuando leemos estos pasajes, ¿sí? Entonces, vamos a mirar primero el futuro cercano. El futuro cercano. No sabemos cuándo viene el Señor, pero se acerca el día, cada vez más. Lo que sí sabemos es que estamos un día más cerca de la venida de Cristo que ayer, ¿sí? Lo que no sabemos es cuándo va a volver. Durante todos los tiempos de la iglesia, las personas sabían que Cristo podía venir pronto y pensaban que las señales indicaban que ya venía. Identificaban el anticristo, todas las señales, y Cristo ya venía, de por seguro. Pero estamos aquí en el 2025 ya, y Cristo puede venir. O puede esperar. O sea, está en las manos del Padre, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar de esto como el futuro cercano. Porque la Biblia nos enseña que, como hemos leído, como un ladrón en la noche, inesperadamente, en el momento menos pensado, ese es el día del Señor. Ya vino el día del Señor, cuando dicen paz y seguridad, etc. Y vamos a leer un par de pasajes tal vez acerca. Pero leamos versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué cosas? Ha hablado Pedro de lo celestial. Ha hablado Pedro de lo terrenal. Todo va a ser quemado. Todo va a ser destruido. Un juicio por fuego. Dios le dijo a Noé, ya no voy a destruir por agua. No dijo nada acerca del fuego. Los cielos y la tierra están reservados para el fuego del día del... Pero esperen, no se desesperen. Esas son buenas noticias. Y decimos, ¿cómo son buenas noticias? ¿A ti te gusta este mundo en que estamos viviendo? Es una locura. Cristo va a acabar con todo esto y va a ser como si fuera días en la playa. O sea, va a ser bonito, sin problemas. Ni políticos, ni económicos, ni de salud. No va a haber nada ya. No va a haber nada de eso acá, en esta tierra, cuando Cristo termine de hacerla nueva. ¿Ya? Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Entonces, cuando Pedro dice, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Porque si no, el fuego viene sobre ustedes. No lo dice. Él dice, viendo que todas estas cosas van a ser destruidas. O sea, nosotros no vamos a ser destruidos. Nosotros conocemos a Cristo. Él viene para salvarnos a nosotros. Todas estas cosas van a ser destruidas. Entonces, ¿qué clase de persona debemos ser? Tenemos que hacer ese cambio de volver al Evangelio, a nuestra seguridad en Cristo. Claro, si no estás seguro, tienes un poco de trabajo para hacer. Lea 2 Pedro 1. Él te muestra cómo. Lee 1 de Juan, la siguiente carta, te va a ayudar a saber, soy, no soy, revisar el pulso, respiración, estoy vivo espiritualmente, no físicamente, claro que tienes pulso físico, pero tienes pulso espiritual, etc. Confirma que eres hijo de Dios, pero una vez que lo confirmes, disculpen la repetición, puedes respirar. Cristo viene para salvarte y para llevarte a su reino. Bien, vamos a leer Tito 2:13. Tito 2:13. En Tito 2:13, Pablo dice que aguardamos
la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita y bienvenida esperanza de todo hijo de Dios? La gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las escrituras, los apóstoles, la iglesia, los creyentes decimos: ven Señor Jesús. Anhelamos su venida. No nos espanta su venida. Anhelamos y anticipamos y esperamos su venida. Es nuestra bendita esperanza. Él va a volver y va a corregir todos los males. Él va a renovar la creación como la hizo en el principio y mejor todavía que eso. Él va a acabar con todos los resultados y las consecuencias del pecado en nuestra vida, en nuestro cuerpo y en este mundo. Esas son buenas noticias y es nuestra bendita esperanza. Cristo viene. Son buenas noticias. Claro, para los que no conocen al Señor son noticias que deben espantar. Pero para los que sí conocemos al Señor, son noticias que deben infundir esperanza y compasión, porque algunos no están preparados. El Señor también está preocupado por ellos. Por eso estamos 2025 y todavía no ha venido Cristo. Porque Dios está dando espacio. Y nosotros somos los que podemos compartir con ellos. En 1 Tesalonicenses 5, 2 a 5, el Señor viene como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Inesperadamente, repentinamente. Pablo dice a los tesalonicenses: pero ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo, fíjense, cuando estén ellos diciendo, no nosotros, ellos, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta. ¡Oh! Y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No nos va a sorprender a nosotros como ladrón. A nosotros viene como un invitado anhelado y esperado. Vamos a estar saltando de alegría. Es nuestra bendita esperanza. Sí, va a ser causa de celebración para nosotros. El futuro cercano es que Cristo viene, es que Cristo va a corregir todas las cosas. Vamos a mirar 2 Tesalonicenses 1, 6 a 10. Dice, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. ¿Usted ha sentido un anhelo por la justicia alguna vez? ¿Ha atestiguado o ha experimentado severas injusticias en su vida? Es una de las cosas que consternaba a David, a los salmistas, a Job. Señor, ¿por qué los malos prosperan a costo de los inocentes? La Biblia dice que Dios también ve esa injusticia. A veces sentimos, Dios, ¿dónde está? Dios está esperando para dar chance de que la gente se arrepienta. No es que no ve la injusticia. Él la va a juzgar. Pero en su momento, Dios es muy paciente y está dando chance para que la gente responda. ¿Sabe qué? Él está dando chance de que esa gente que está haciendo esas injusticias se arrepienta. Sí.
Nosotros, como Jonás decimos, no, Señor, mejor ven ya porque no quiero que se arrepienta. Dios es paciente y compasivo, pero vendrá el día llegará cuando Dios dice, ok, ya es el momento. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen, a ustedes. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos. Alivio. Viene un alivio. ¿Quiere alivio? Viene un alivio. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Ve la conexión? O sea, la destrucción y el fuego es como un ejército que viene a tu rescate. ¿Sí? Bombas, fuegos, balacera, pero vienen para rescatarte. Son, bueno, en lo que cabe, sonidos agradables. En cierto sentido. Viene en llama de fuego porque llegó el momento. Él va a corregir todos los males. Va a darnos alivio a nosotros, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Dios no quiere eso, hemos leído. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y está dejando espacio para que vengan al arrepentimiento. Pero vendrá el día cuando ya se acabó el tiempo. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. El futuro cercano es que Cristo viene, va a juzgar, va a destruir para renovar, pero es para traernos alivio. Vamos a mirar el futuro lejano en el versículo 13. Nosotros no estamos esperando destrucción por fuego. ¿Qué es lo que estamos esperando? Versículo 13, segunda de Pedro 3:13. Según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Nuestra esperanza es poder estar en ese lugar que Apocalipsis describe con lenguaje tan hermoso, florido, inimaginable. Son cosas que las palabras no alcanzan a describir lo hermoso y maravilloso, pero lo mejor es que Dios va a estar en medio nuestro. Así como en el huerto del Edén caminaba con Adán y Eva en lo fresco del día. Vamos a ver su rostro. Vamos a estar con el Señor y Él con nosotros. En Romanos 8, versículos 22 a 25 dice así. Pablo dice, sabemos que la creación entera gime y sufre ahora dolores de parto. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios maldijo la tierra. Por eso produce espinos, por eso es difícil la vida. Pero la creación misma no es como Dios la hizo originalmente. Y dice que está gimiendo. La creación está a la expectativa también de ser liberada. Como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella, la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo diciendo, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo que quiero hacer, no lo termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé si se identifica. Este cuerpo caído,
que anhela lo que no le agrada a Dios y no anhela lo que sí le agrada a Dios y que nos complica la vida tanto? Y quisiéramos agarrarla por las raíces y arrojarla, pero no podemos porque es la persona que fuimos y es nuestra carne. Pero el día cuando Cristo regrese, viene nuestro alivio. Nuestro cuerpo va a ser hecho conforme a su cuerpo glorioso. Ya no vamos a tener tendencia de pecar. Hombres, cuando pasen una mujer delante de nosotros, vamos a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Los ojos no van a estar, ni vamos a tener que quitarlos, ni van a estar pasando como un radar. No vamos a estar batallando. Ya no vamos a anhelar sino lo correcto. Las envidias, los dolores, las llagas, las enfermedades, todo. Nuestro cuerpo va a ser redimido. Y dice en el versículo 24, Romanos 8, 24, escuchen esto, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Fuimos salvados en esperanza. Hemos hablado de que la esperanza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa algo seguro que viene, pero todavía es futuro. No lo tenemos, pero viene, sabemos. No es como espero que sí, no, yo sé que sí, pero lo estoy esperando. Esa es esperanza. Fuimos salvados en esperanza. Nuestra salvación, yo sé, tener perdón de pecados, tener el Espíritu Santo, la presencia del Señor, o sea, indescriptible las bendiciones que ya tenemos. Pero esto no es el todo, esto es solo las primicias. Esto es solo las primicias. Mucho de nuestra salvación todavía está futura. Y fuimos salvados en esa esperanza. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra esperanza es que Cristo viene, va a transformar nuestro cuerpo, vamos a vivir juntos con nuestros seres queridos que conocen al Señor, en presencia del Señor, para siempre. Ahora, Pedro hace la pregunta, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes? Como, o sea, tomando en consideración estas cosas. Él nos ha dicho qué clase de personas, en cierto sentido, cómo la segunda venida de Cristo, cómo el fin del mundo debe afectar al creyente en Cristo. Bueno, nos debe infundir esperanza, anhelo, expectativa, emoción agradable, deseo de compartir con los que todavía no le conocen, para que nos acompañen en ese día y lugar gloriosos. Pero dice, ¿qué clase de personas? Versículo 11 en 2 de Pedro 3:11, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes? En santa conducta y piedad. Les recuerdo, no está diciendo santa conducta y piedad para que el fuego no los consuma, sino sabiendo que el fuego va a consumir todo esto, sabiendo que las cosas de esta vida son importantes. Nuestras preocupaciones de salud, de finanzas, de vivienda, de transporte, hasta capricho, lo que queremos, todo. Son cosas importantes, pero no son cosas de última importancia, porque todo eso va a ser quemado. No importa tanto, porque un día todo eso va a ser quemado. No debemos estar viviendo, por lo tanto, para esas cosas, sino para el siguiente día. Resumiendo lo que nos dice Pedro aquí, debemos estar en santa conducta. Solo resalto en la palabra santo. Santo significa apartado. No es solamente apartado del pecado, sino apartado para Dios y las cosas de Dios. O sea, nos da un propósito. Santa conducta no es solamente evitar lo malo, como en una mentalidad viejo testamentaria.
La santa conducta es estarle sirviendo al Señor con nuestra vida, activamente, compartiendo con los que todavía no le conocen, apoyando y amando a nuestros hermanos en la fe, adorando a Dios con nuestra vida, etc. Santa conducta y piedad. Claro, es apartarse del pecado, pero es apartarse para Dios, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Dice en el versículo 14 y 18, para concluir, dice así: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencias ser hallados por Él en paz. Cuando usted piensa en el fin del mundo y la venida de Cristo, ¿siente paz? Debería de sentir paz, porque la paz es lo que el Señor trae. Procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. No significa sin pecado o perfectos. Eso no lo podemos lograr. ¿Sí? Pero confesándole nuestros pecados, luchando contra ellos. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo mal. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Si me limpia de toda maldad, estoy sin mancha, irreprensible. Estoy andando en la luz, estoy confesándole mis pecados. No es que no los tenga, pero estoy luchando contra ellos con su ayuda. Estoy confesándole mis pecados y recibo el perdón, la limpieza por la sangre de Cristo. Estoy listo para recibir al Señor. Estoy listo. Versículo 18. Pedro concluye su libro, su carta, con estas palabras: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Nos dice que sabiendo que Cristo viene, sabiendo lo que Él trae para nosotros, sabiendo que está dejando tiempo para que otros también le conozcan, que nosotros crezcamos en la gracia del Señor y en el conocimiento del Señor, y que la gloria sea para Él. Entonces, si te encuentras más desconsolado por la venida de Cristo que deseoso de la venida de Cristo, de repente estás leyendo mal. Si sientes más desesperación que esperanza alrededor del fin del siglo, de repente estás interpretando mal algunas cosas. La Biblia nos llama a aguardar la bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador. Vamos a tomar un momento para orar, pedir que Dios nos ayude a hacer ese cambio cuando pensamos en el final de los tiempos, al Evangelio, a la esperanza, a poder anhelar ese día. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias porque, Señor, tú vienes para traernos alivio, paz, salvación y todo lo demás. Señor, gracias por tu paciencia. Estás dejando espacio que otros puedan entrar también. Ayúdanos a poder ocuparnos en crecer en la gracia y a desarrollar, Señor, una santa conducta, apartados para ti, sirviendo y proclamando tu palabra a los demás. Gracias, Señor, te damos. Acompáñanos en esta semana. Pedimos que nos llenes de paz, de esperanza y de gozo. Y, Señor, haznos fieles a ti en todos los aspectos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por este tiempo en la palabra. Y que el Señor nos siga ayudando a crecer en la gracia del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias.